Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video mi intención es repasar algunas cuestiones importantes sobre este tema que ustedes ven acá, narración y descripción. Esta presentación yo se las envié en la clase correspondiente al viernes 3 de abril y les pedí que la fueran viendo porque la íbamos a retomar más adelante. Bueno, entonces lo que quiero ahora es hacer un repaso de algunos puntos que son importantes a tener en cuenta antes de sentarnos a escribir. Ustedes saben que este año tenemos una intensa actividad de lectura y de escritura y vamos a empezar con estas tipologías textuales, que son narración y descripción, que ustedes ya las conocen porque las han visto en años anteriores. Así que la intención es más que nada repasar cuestiones importantes de cara a la práctica. Quiero agregar que también vamos a escribir otro tipo de textos. Más adelante nos vamos a enfocar en ellos. Vamos a empezar entonces respondiendo a esta pregunta. ¿Qué es narrar? Bueno, narrar básicamente es contar una historia, pero contarla de manera tal que quien la escucha o la lee pueda recrearla en su mente. Entonces, hay informaciones que nosotros no podemos omitir cuando escribimos una narración. Y estas informaciones tienen que ver con el marco narrativo, el espacio donde se desarrolla la historia, el tiempo, los personajes y la forma como se van a ir encadenando los hechos para formar la historia. Todo esto ustedes tienen que planteárselo antes de sentarse a escribir, en lo que nosotros llamamos el plan de escritura. Tienen que pensar todas estas cosas que van a ir haciendo a la narración que ustedes van a escribir y una vez que las tienen definidas, se sientan a escribir. Puede pasar que en el transcurso de la escritura decidan modificar algo, por supuesto que sí, pero tener un plan de escritura les va a permitir tener una idea más amplia de lo que van a contar y además lograr algo que en la narración es muy importante, que es generar tensión, atraer, atrapar al lector para que llegue al final de nuestro relato. Avanzamos una pantalla y acá vemos la estructura narrativa que tiene que tener estos tres momentos: introducción, conflicto y resolución. Presten atención a esto cuando escriban su plan de escritura. Piensen en estos tres momentos de la historia. Muchas veces lo que pasa es que la historia se resuelve de una manera muy abrupta, como si cortaran la narración a la mitad del desarrollo. Eso no es bueno, así que lo tenemos que prever. Bueno, esta estructura se tiene que respetar en todo texto narrativo. Acá tenemos algunas pautas para escribir narración. Bueno, el primer consejo, hacer un plan de escritura. Háganlo siempre teniendo en cuenta lo que les mencioné. Aunque después no lo respeten, ¿sí?, exactamente, les va a servir para orientarse. En ese plan de escritura definan el tipo de narrador y luego chequen haberlo mantenido a lo largo de la narración. No empezar a narrar en primera persona, después pasar a tercera, después volver a primera persona. Eso no es deseable. Después, una vez que ya terminan su relato, su texto, se van a ocupar de hacer una revisión. Lo leen 2 o 3 veces, revisan a ver qué pueden corregir. Un punto importante en la corrección tiene que ser siempre el uso de los tiempos verbales. Fíjense haber mantenido el tiempo verbal a lo largo de la narración. Bueno, estos serían los consejos entonces para una narración exitosa. Y acá lo que no queremos que suceda. Fíjense, este ejemplo es muy claro de una narración con muy poca calidad. En realidad, más que una narración, es una enumeración de acciones. Me despierto a las 6 en punto, me levanto a las 6:15, desayuno, me ducho, voy a la escuela. Acá no tenemos tensión narrativa. Esto es
una enumeración de hechos. Y no es lo que queremos. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la descripción. Bueno, dijimos que narrar es contar una historia. ¿Qué es describir? Describir es pintar con palabras, es construir una imagen mental de un objeto, de una persona o de un hecho. Y la idea, nuevamente, es que quien lo lea o escuche se pueda formar una idea muy precisa en su cabeza de lo que nosotros estamos describiendo. La descripción se sustenta en los sentidos, en la imaginación y en las emociones. ¿Cuáles son las principales diferencias entre narración y descripción? Sucede mucho que nos sentamos a escribir una descripción y terminamos llevando nuestro texto hacia una narración. En este punto yo quiero aclarar esto. Una narración puede tener fragmentos descriptivos, pero tenemos que tener en cuenta si nosotros queremos escribir una descripción que no nos ocurra lo que yo les mencionaba recién, que se nos termine convirtiendo en una narración. La narración incluye una acción que se desarrolla en el tiempo y que tiene continuidad, y esta es la mayor diferencia. En cambio, la descripción es estática en cuanto a la acción. No hay un avance en la acción. Esto no quiere decir que ustedes no puedan describir escenas dinámicas, escenas de movimiento. Por ejemplo, la sala de urgencias de un hospital. Si yo describo esa escena, voy a tener gente corriendo, camillas moviéndose y demás. Pero lo importante es que no hay un avance en esa acción. Bueno, y desde lo práctico, podemos decir que en la narración predominan los verbos y en la descripción predominan los sustantivos y los adjetivos. Para describir, nosotros usamos los siguientes recursos. La adjetivación, el uso de adjetivos. Cuidado con esto. Un texto recontracargado de adjetivos no implica necesariamente una descripción bien hecha. Otro recurso muy importante son las imágenes sensoriales, apelar a los sentidos, a lo que percibo, desde lo visual, desde lo auditivo, lo táctil, lo olfativo, lo gustativo. Y otro recurso muy importante es la comparación o la metáfora. Muchas veces para ayudar a quien lee a recrearse en su mente lo que nosotros estamos describiendo, lo podemos comparar con otra cosa. O podemos usar una metáfora. Muy bien, acá al final hay algo importante que es que antes de comenzar con la escritura de un texto descriptivo, es muy importante definir lo que voy a describir, observarlo, seleccionar qué aspectos voy a incluir y en qué orden lo voy a hacer. Esto equivale al plan de escritura del texto narrativo. Es el plan de escritura, pero del texto descriptivo. Esto es muy importante también, así como la narración tiene su estructura, la descripción puede tener estas estructuras, este orden. Ustedes para describir algo pueden ir desde dentro hacia afuera o desde afuera hacia adentro. Pueden ir desde el primer plano hacia el fondo o a la inversa, desde el fondo hacia lo que está en el primer plano. O pueden utilizar que es este orden de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, haciendo como una especie de barrido. Definir esto de antemano les va a servir para que esa descripción sea ordenada, chicos. Bueno, muy bien, esto fue todo. Ahora les voy a dejar la consigna, ¿sí? Que en principio va a ser de escritura narrativa, y con esto vamos a empezar a trabajar la escritura narrativa y descriptiva. Saludos y que estén muy bien.